Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya siento que es menos awkward, menos raro que el video anterior. El video pasado me sentía con mucho miedo y estaba así como Y cuando comencé a ver todos los comentarios, creo que son más de 6,000 comentarios de todas sus experiencias, todos los mensajes de cariño que me mandan. La verdad me sentí muy bonito. Me mandaron cartas a mi correo, mensajes por Instagram, comentarios en el video. Wow, significa mucho para mí. Eso me ha dado la energía y las ganas para estar de nuevo motivada. El video anterior les dije que si querían les podía yo compartir las cosas que he estado haciendo para mejorar. Estuve encerrada 2 meses y medio o 2 meses, sí, 2 meses y medio en mi casa. Yo me hice una autocuarentena sin querer queriendo y casualmente ahora estamos todos en una cuarentena mundial. Sin querer queriendo, este video como que cae justo en el momento adecuado. La verdad, no fue para nada mi intención, pero les quiero compartir lo que hice, lo que estoy haciendo y pues lo que ya no hago también. Si estas 2 semanas, 3 semanas, esperemos que acabe pronto, estás en casa, no sabes qué hacer, entonces esto puede ser lo que necesitas ver. Pues entonces, vamos a darle, empezamos. Apenas mi mamá se regresó, entonces yo empiezo este proceso de invernación y la verdad no fue algo triste. Al principio fue algo muy placentero. Era como, no quiero salir, no tengo ni la más mínima intención de salir. Qué emoción, ponerme las pijamas, la ropa más cómoda, cero maquillaje, cero hasta lavarme la cara. Creo que pasé hasta como 3-4 días sin lavarme la cara, lo admito. Y como le tenía miedo al celular, es como que las redes sociales me daban mucho miedo. Objeto del diablo. No quería abrir las redes sociales. Mi suscripción de Netflix estaba ahí saludándome. Comencé a ver Netflix. Con el pretexto de practicar el coreano, comencé a ver demasiadas series. Llegué a ver 4 dramas a la vez. Antes pensaba que eso era imposible, pero créeme que cuando tienes mucho tiempo, pues sí, empieza la adicción. Es como que reemplacé una adicción a otra. Entonces, como me sentía tan cómoda, pues también se me hacía muy cómodo comenzar a pedir comida. Comencé a pedir mucha comida chatarra y más. Tal vez tu estómago está sufriendo porque no le estás dando nutrientes, pero qué sabroso es para tu lengua. Y eso eran mis días: ver dramas, comer, ver dramas o a videos, películas. O sea, creo que estuve en Netflix, estuve en Amazon Prime y luego iba a probar Hulu. Veía series descargadas también por internet, videos de YouTube. A pesar de que todos los días estaba disfrutando y haciendo cosas que siempre he querido hacer, como pasar todo un día en la cama viendo películas y comiendo cosas ricas para tu lengua, cuando ya lo comencé a hacer tantas veces, tantos días repetidos, al final del día me comenzaba a sentir culpable. Por una parte te gusta, pero lo que te gusta te hace sentir culpable y al final de cuentas no lo estás disfrutando. Justamente un día, mientras veía un video, porque estaba comenzando poco a poco a ver otro tipo de videos. Casa sucia, mente sucia. Pues comencé a limpiar, a lavar los platos, sacar todas las cosas que ya no necesitaba, las cosas que ya no me daban alegría. Don't spark joy. Marie Kondo, come for me. Cuando el espacio está limpio, cuando huele limpio, cuando está todo bien sacudido, tu mente también se siente mejor. Te recomiendo, si tu casa está hecho un chiquero, un cuchitril, pues échale una limpiadita, te vas a sentir mejor. He comenzado a ver algunos videos que son de limpieza. Son videos en verdad que te hacen querer limpiar, son muy buenos. Voy a linkear uno abajo. De verdad, YouTube hasta te puede ayudar con eso si no quieres limpiar. De hecho, hice mi propio limpiador aquí en tips de limpieza de casa. Me hice un limpiador con soju y con limón. Vi las recetas que lo usan pues muchas personas aquí. Me encanta el olor a cítrico cuando hago mi limpieza. Oh my god, puedo llegar a disfrutar mucho el limpiar. Limita los tiempos en los que vas a limpiar para que no se te extiendan demasiado. Y bueno, la verdad yo vivo en un lugar bastante pequeño, así que 1 hora y media, 2 horas ya todo está listo.
Que muchas veces nosotros pues por las prisas nos tomamos un baño súper rápido de 5 o 10 minutos y vámonos para afuera, pero al menos tomarte una vez a la semana un baño largo hasta que se te hagan las manos de viejito. Hay una magia en los baños relajantes, entonces generalmente después de limpiar es cuando tomo mi baño largo y luego me pongo las mascarillas. Es algo súper bueno y son como pequeños mimos, pequeños actos de amor propio, pues que creo que también ayudan. Yo empecé la verdad con pequeños pasos. Literalmente paso número 1, bañarme. Paso número 2, limpiar mi casa. Cosas muy chiquitas pero muy significativas. El siguiente paso que hice fue tener los ovarios o los que tú tengas para aceptar que necesitas ayuda. Creo que es un acto de amor propio, pero también es un acto de valentía. Cuando el alumno busca, el maestro llega. Y encontré una terapeuta muy buena, muy profesional, la doctora Aura Medina. Hola, Narra. Buenas. ¿Qué tal ya? ¿Días, mañanas, tardes? Ahorita son 11 de la mañana, sí. Pues aquí andamos. ¿Cómo has estado, mujercita, con todo este rollo? A pesar de que es poco costoso para mí afrontar pues las sesiones, siéndoles honesta, no lo veo como un gasto, sino como una inversión. Como que tengo una escala de la autoestima, entonces cada sesión que voy y cada sesión que pago es como una rayita más, una rayita más, una rayita más en mi escala del amor propio. Pagar para yo mejorar personalmente lo veo como una inversión en mí misma. Te da esas herramientas que tú por tú misma tal vez las tienes ahí, pero no te das cuenta. No hay excusa de que estoy aquí. Con el internet podemos encontrar en todas partes del mundo. Ella está en México, yo estoy aquí en Corea y tenemos sesiones, les digo. El querer es poder, nada te detiene. Rodearme de gente que realmente aporta algo a mi vida, no que después de ver a esa persona me siento mal. Les voy a poner un ejemplo de personas que dejé de seguir que eran tóxicas para mí sin saberlo. A mí me gusta mucho Kylie Jenner porque se me hace una persona muy emprendedora que a su corta edad ha logrado muchas cosas, pero Kylie Jenner en sus redes sociales pues no muestra ese lado empresarial o de emprendimiento, tips, etcétera, sino lo que muestra pues es su maquillaje y su cuerpo, su maquillaje y su cuerpo. No tengo el cuerpo de Kylie Jenner, nunca lo voy a tener. No tenemos la misma fisionomía, no utilizo la misma ropa que ella tampoco, entonces por más de que yo la admiro por su lado empresarial, ella no muestra eso en sus redes. Ver todos los días sin darme cuenta un cuerpo perfecto que jamás, por más ejercicio que haga, jamás voy a tener su tipo de cuerpo. En este momento no me está haciendo bien, así que así de sencillo dejé de seguir a Kylie Jenner. ¿Para qué sigo una cuenta de una modelo tal vez que yo no tengo su cuerpo? O sea, así vuelvan a hacer, así haga el ejercicio que haga, jamás voy a alcanzar ese cuerpo porque no es mi biotipo, no está en mi ADN. También hice como un detox de todo el social media, dejé de seguir a mucha gente y pues el día de hoy mi social media simplemente están personas que son mis amigos o personas que siento que le pueden aportar algo a mi vida. Así como vas alejando, también tienes que comenzar a llenarte con otro tipo de cosas. Comencé yo a buscar y encontrar nuevo contenido que la verdad me ayuda a los objetivos que tengo ahora. Entonces comencé a seguir a otros youtubers, ver otro tipo de contenido. Uno de los youtubers que me gusta mucho es Matt Avella, algo así, no sé cómo pronunciar su nombre. Me gusta mucho su contenido y también de ahí agarro muchos tips para nuevos libros que quiero leer. Uno de mis objetivos también es aprender más de finanzas, así que comencé a ver a Graham Stephan. Él es muy divertido y te da muchos tips también de finanzas, me gusta bastante. Así en las redes sociales, creo que Gary Vee también es muy bueno, me gustan mucho. Sigo también a Silicon Valley Girl y en español me gusta mucho escuchar a todos los especialistas y los consejos que da Marta de Baile. Una de las cosas, la verdad, que yo había tenido pavor o le había avoid, es como que le había pospuesto bastante, son los libros. Yo creo que tú eres lo que pones en tu cabeza, en tu estómago y la gente que te rodeas. En el tema de cabeza, yo tenía un tema con los libros, me aburría leerlos. El motivo por el cual no leía libros es porque pensaba que nunca los iba a terminar. Y es algo paradójico porque cuando yo era niña, la verdad me encantaban los libros, era algo que disfrutaba mucho, leía bastantes libros. Un recuerdo bonito de niñez que tengo es
después mi papá regresando de un viaje que había tenido y siempre me traía un libro del lugar que había conocido. Entonces era súper emocionante leer los libros. Este hábito se me fue perdiendo hasta el punto de que no quería abrir ningún libro. Creo que lo más difícil es dar el paso número 1, y lo que yo hago es agarro un libro y leo solamente 10 páginas. No me enfoco en terminar el libro, simplemente digo solo por hoy 10 páginas y ya. Es lo que hago y lo que me ha estado funcionando. Otra cosa que hago, la verdad, escuchar audiolibros. Escucho muchos audiolibros mientras voy limpiando, mientras me voy maquillando, mientras me voy bañando. Son tiempos que puedes aprovechar para aprender. Ahorita estoy escuchando The Art of Not Giving Up. El título es llamativo, pero el contenido está mucho más interesante. Me he propuesto escuchar 2 audiolibros al mes. Los temas que ahorita me gustan pues son de desarrollo personal. Hablemos de la comida. Como les estaba diciendo en este video, yo soy una persona que me encanta la comida chatarra, el junk food. Mis favoritos son el pollo frito, los pasteles, los panes, los dulces, los caramelos, los chocolates, me encantan. Entonces, como les dije, yo estaba en esto de ver series, películas y comer y comer y comer. A mí me pasa algo que después de comerme, no sé, una caja de pollo frito, automáticamente después me siento mal. Es como que sé que ese pollo le ha agradado y mi lengua y mi boca han estado felices, pero cuando llegó a mi estómago comienza a llorar. Ay, ya me comí el pollo, me siento mal, siento que estoy dañando mi cuerpo, de verdad me siento mal. Es como que tengo un placer momentáneo de comer comida chatarra, pero luego me siento mal porque estoy dañando mi cuerpo. Pero cuando como comida hecha en casa, que yo me cocino, mis verduras, vegetales, una comida más balanceada y nutritiva, me gusta más y el sentimiento de placer me dura más. Entonces llegué a la conclusión: Nalu, ¿por qué estás comiendo comida que luego te hace sentir mal? Es como algo masoquista. Otra vez pensé en mi analogía y dije, es un acto de amor comer comida que te sientes bien. Entonces decidí comer comida que le gustara a mi boca, pero que también le gustara a mi estómago. Cambiar un hábito no es tan sencillo, o bueno, al menos para mí es como que yo le meto muchas excusas. Literalmente me hago la vida más difícil, like, girl. No sé dónde encontrar productos orgánicos, es muy difícil, no sé leer las etiquetas de sin pesticidas y productos orgánicos en coreano. Todas esas excusas se vinieron a mi cabeza. Excusas, pretextos. Seguía comiendo pues pura comida chatarra, me sentía culpable y así iba como mi rueda de hámster en mi círculo del autocastigo. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? ¡Basta! Fue un poco más fácil porque ya que estaba haciendo otros actos de amor propio con otras cosas, hacer este acto fue un poco más fácil. Así que dije, Nalu, te sientas en la computadora y no te paras de aquí. Tienes 3 horas para encontrarme todas esas cosas orgánicas. Va. Comencé a buscar las granjas, trato de consumir productos locales, orgánicos, libres de pesticidas. La verdad me tardé casi 1, 2, hasta 3 días, pero lo terminé. Hice como esa lista para que yo cuando vuelva a hacer compras ya no tengo una excusa de que no sé dónde es, que flojera, no hay productos orgánicos, no sé qué comer, y así llenarme de comida chatarra. Y también, aparte de eso, he hecho unos presupuestos de mis gastos mensuales entre comida, renta, etcétera, etcétera. Antes no llevaba un presupuesto porque era irresponsable, la verdad, pero ahora tengo metas, objetivos, por lo cual tener un presupuesto, hacer un seguimiento, un track de todos mis gastos me ayuda muchísimo. Mi objetivo sí es bajar de peso, pero de una forma saludable, una forma sana, sintiéndome feliz de nutrir mi cuerpo. En general creo que dar el primer paso para mí fue lo más difícil. Dar el primer paso puede llegar a ser más difícil porque te comienzas a preocupar de lo que va a pasar después, de que tal vez no vas a poder con todo lo que se viene, o tal vez vas a fallar, vas a fracasar, no se va a poder, vas a terminar peor. Es muy importante darte cuenta que esos miedos y todas esas catástrofes que te estás imaginando, pues sí, están en tu cabeza. El 80% de todos los miedos son
imaginarios, están en tu cabeza y solo el 20% son reales. Y hacer este paso que les dije de solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Cada acto que yo hago como que va llenando mi escala del amor propio. Entonces lo quiero seguir haciendo, lo quiero seguir haciendo. Y cuando no lo hago, pues no me siento mal, la verdad. No lo hice hoy, pero lo hago mañana. Me ha estado ayudando bastante. Con el pasar de los meses, mi rutina sí ha cambiado. Lo primero que hacía al despertarme es abrir mi teléfono y lo último que hacía al dormirme es ver mi teléfono. Ahora mi rutina ha cambiado. Número 1, no duermo con el celular. El celular se va para la otra habitación y lo primero que hago al despertarme, no veo mi celular para nada. Lo primero que hago es voy al baño todas las mañanas, hacer lo que todos hacemos en el baño. Y luego de ahí hiervo agua caliente con limón, me tomo un té con limón, voy a mi habitación, pongo música relajante y me pongo a leer. Es como una guía espiritual, no es de ninguna religión, pero es como una guía espiritual. Después de leer esas 10 páginas, cierro mis ojos y simplemente me pongo a contemplar, pensar y agradecer en todo lo que tengo, en todos los nuevos proyectos, pero trato de llenar mi cabeza con pensamientos positivos y pensamientos que realmente me van a ayudar para ese día o para esa semana. Ahí sí ya veo el celular y veo los correos que me han enviado, las actividades que tengo que hacer y así planeo mi día. Esta rutina la verdad me hace sentir mucho mejor. Sé que ahorita estamos en tiempos de cuarentena, pero uno de los consejos que te doy es que aprovecha que estás ahorita en casa para hacer todas las cosas que estás posponiendo o todas las cosas que no has tenido oportunidad de hacer por estar ocupado. Ahora que estás en cuarentena, aprovecha ese tiempo para estar contigo mismo, encuentra ese tiempo y utiliza estos días para mejorar. O tal vez has trabajado y has estado dándole tan duro que este tiempo pues puedes aprovechar para echarte a ver los dramas, las películas, también se vale. Déjame saber en los comentarios qué estás haciendo en esta cuarentena. Si ustedes tienen preguntas, cómo se vive aquí en Corea, qué son las cosas que he estado viviendo, etcétera, voy a estar haciendo en vivos y contándoles por mi Instagram todo respecto a ese tema. Espero que este video te encuentre bien. Te veo en el próximo video. Oh, y recuerda,